Hermanos, buenos días. Hermanas, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que estamos por acá otra vez. Domingo otra vez. Y estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el tema del compromiso y ese es el último tema de la última sesión de este tema. Así de que este domingo terminamos con este tema del compromiso y vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más por este día, por esta mañana que tú nos has permitido despertar, que tú nos has permitido estar aquí, Padre, para compartir tu palabra, para aprender de ella. Te damos gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, Padre, pidiéndote por aquellos que no han llegado, Padre, por aquellos que vienen en camino, que tú los guardes, que tú los traigas con bien, pidiéndote también, Padre, por aquellos que han de venir en su momento, que en algún momento se les compartirá de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te pedimos, Padre, que sí nos ayudes en este tema a través de comprometernos, Padre, de poder ser siervos y siervas tuyas comprometidos, Padre. Un compromiso contigo, Padre. Que sea un compromiso firme, fiel, que podamos permanecer en él. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes en esta mañana, a través de este estudio, a través de tu palabra, el poder que esté nuestro oído atento, que esté nuestro corazón dispuesto, Padre, a poder aprender de tu palabra, a poder seguir creciendo en ella, bendito Dios. Sin olvidarnos, Padre, siempre de aquel que está en necesidad, aquel que está pasando por enfermedad, aquel que está pasando por falta de trabajo, Padre, aquel que tiene necesidades, sí, económicas, ¿por qué no? Sí, necesidades emocionales, pero sobre todo, Padre, la necesidad espiritual. Que podamos de alguna manera, Padre, darles alguna palabra de esperanza, bendito Dios. Te pedimos, Padre, por todas estas necesidades, te pedimos, Padre, por todo lo que está pasando en este tiempo, en nuestras comunidades, en este país, en el mundo entero, bendito Dios. Que sí sabemos y entendemos que tú sigues en control, bendito Dios, y que tú puedes cambiar las cosas en cualquier instante. Es por eso, Padre, que venimos delante de ti y te pedimos que simplemente se haga tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que nos ayudes y nos guíes a través de este estudio. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, sí, el tema del compromiso. Como se los dije hace un momento, es la última sesión. Y esta semana es un compromiso que la palabra de Dios es clara, que la palabra de Dios nos hace ese llamado. Un compromiso que ahí lo vamos a dejar en el suspenso por unos segundos, por unos minutos, para saber cuál es el título de este tema. Pero la pregunta de esta mañana: ¿quién te presentó el Evangelio? No sé si alguien recuerde quién le haya presentado el Evangelio. No sé si alguien recuerde quién por primera vez le habló de Jesucristo. Le habló de las buenas nuevas, de la esperanza que hay en Jesucristo. Yo podría decir que fue mi padre, porque desde mi niñez él nos guió en el camino de Dios. Pero no sé, cada historia de cada uno de nosotros es diferente. Tal vez no fue en nuestra niñez, tal vez fue en nuestra adolescencia, en nuestra juventud o ya de adultos. Pero lo que sí tengo por seguro es que hubo alguien que nos habló de Jesucristo. Alguien que nos habló de las buenas nuevas, de la esperanza que hay a través de Jesucristo. Aquí les voy a leer un ejemplo de esta persona que escribió este tema y que escribió este libro.
Y dice así. Dice, yo era un adolescente lleno de dudas y temores cuando oí por primera vez el Evangelio. La persona que me habló del Señor tenía la misma edad que yo. Él era valiente y aprovechaba los recreos del colegio para hablarles de Jesucristo a todos los que quisieran oír. Yo nunca me atreví a escucharlo. Sin embargo, sus palabras, junto con los textos bíblicos que iba mencionando, taladraban hasta lo más profundo de mi alma. Tan pronto llegaba a casa, abría una vieja Biblia para confirmar los pasajes que recordaba. Entregué mi vida al Señor un par de meses después. Han pasado casi 40 años desde ese momento. La persona que me habló del Señor sigue testificando de Cristo en tierras lejanas. Comprometernos a compartir el Evangelio por el mundo no es una tarea para unos pocos y algo opcional para el resto. Todos los cristianos estamos llamados a compartir el glorioso mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Todos estamos comprometidos. Dice aquí que no es la tarea para unos pocos y algo opcional para el resto. Es un compromiso, es el compromiso que hemos sido llamados ahora que nos decimos llamar cristianos. Ese es el compromiso que tenemos, de compartir las buenas nuevas y, como lo dice la Gran Comisión, a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces vemos la historia de esta persona, un adolescente que alguien de su misma edad le compartió. Que a través de alguien de su misma edad, y está hablando de una adolescencia, podríamos decir entre los 12 a los 17 tal vez, que a través de simplemente el oír, porque dice que él no estuvo dispuesto a estar ahí presente en sus conversaciones, en lo que él quería compartir, pero sí oía tal vez de lejos. A través de eso él pudo convertirse, él pudo aceptar a Jesucristo. Entonces, el tema de esta semana es ese: comprometidos con su misión, con la misión que Jesucristo nos dejó, con la misión que Él nos habla en el libro de Mateo, la Gran Comisión. Ese es el tema de hoy, hermanos. Estamos comprometidos a compartir el Evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo, en todas las naciones. Pero siempre hay un lugar por donde comenzar. Siempre hay un lugar, tal vez ahorita cuando hablamos de todas las naciones, nuestra mente se fue hasta China. Yo quiero ir a China a compartir el Evangelio. Todo tiene un comienzo, hermanos. Todo tiene un principio. Y el principio y el comienzo es donde estamos. Donde estamos ahorita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a estar hablando de este tema en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9 en adelante, 9 al 17. Pero la carta a los Romanos expresa de una manera apasionada las convicciones más profundas del apóstol Pablo. De una manera apasionada nos habla de la convicción del apóstol Pablo. Los primeros 11 capítulos es una exposición del Evangelio. Los primeros 11 capítulos es simplemente una exposición del Evangelio, de la obra de Dios para recuperar a los perdidos. La segunda parte de esta carta a los Romanos, que es del 12 en adelante, capítulo 10, verso 9 en adelante. La segunda parte de esta carta, que es del capítulo 12 en adelante,
simplemente nos habla de las obligaciones que ahora como creyentes, como cristianos tenemos. Los compromisos que ahora tenemos como creyentes, como seguidores de Jesucristo en nuestra propia vida. Eso es lo que la carta a los romanos nos habla. Entonces pasemos al libro de Romanos. Si alguien me acompaña y me lee Romanos 10, versos 9 y 10. Amén. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todos aquí, si decimos ser creyentes cristianos, en algún momento de nuestra vida tuvimos que hacer esa confesión de fe. Tuvimos que confesar y reconocer que sí, Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo en realidad murió pero resucitó. Y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y que creemos en Él. Y cuando creemos en algo es que vamos a seguir eso. Creemos y estamos dispuestos a simplemente hacer lo necesario para defender lo que creemos. Todos los cristianos que hemos nacido de nuevo nos hemos enfrentado a ese momento. A ese momento donde hemos tenido que hacer esa confesión de fe. Porque dice aquí la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si recordamos, algunas semanas atrás hablamos de esta misma carta a los romanos, capítulo 3, verso 10 y 11. Y algunos ya no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 3, 10 y 11? Dice que no hay justo, ni tan solo uno. Que no hay justo ni tan solo uno. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Porque no hay justo ni tan solo uno. No importa cuán justos nos creamos que somos delante de Dios. Sí, vivimos en la carne y seguimos de alguna manera en el pecado. Pero no hay justo ni tan solo uno. Es por eso que fue necesario que a través de Jesucristo y a través de nuestra confesión de fe es que ahora podemos estar delante de Dios, porque Jesucristo es quien nos justifica. Esa es nuestra triste realidad. Esa es la realidad del ser humano, que no hay justo ni tan solo uno, que no hay quien busque a Dios. Que tal vez en nuestro pensar, sí, yo hice esa confesión de fe porque yo quise venir a buscar de Dios. Tuvo que haber alguien que nos hablara de... No está en nuestra naturaleza el venir y buscar de Dios por iniciativa propia. Hasta el momento cuando fuimos tocados por el Espíritu de Dios. Hasta el momento que dimos esa oportunidad para ser tocados y hacer esa confesión de fe. Al leer estos versículos nos hace entender que estamos perdidos, separados de Dios. Somos incapaces de escucharlo. Y tenemos una profunda rebeldía en nuestro corazón que nos hace vivir una vida en completo desacuerdo con los mandamientos y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay justo ni tan solo uno.
Jesucristo mismo le dice a este joven que le pregunta qué era necesario hacer. Primeramente le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Dice, no hay bueno, sino solamente Dios. Una cosa es que en algún momento de nuestra vida podamos ser tal vez muy morales, muy espirituales, tal vez religiosos, digámoslo de alguna manera. Pero que nosotros seamos religiosos o que tengamos nuestra moral muy alta, ¿no? En realidad no quiere decir que estemos agradando a Dios. En realidad eso no quiere decir que nosotros tengamos una relación personal con Dios. El que asistamos a una iglesia, el que estemos ahí 3, 4 días a la semana, no nos habla de nuestra relación personal con Dios. Nuestra relación personal con Dios se clarifica y se justifica solamente a través de Jesucristo. Cuando hemos hecho esa declaración de fe, cuando hemos creído y que en nuestro corazón en realidad entendemos que Jesucristo es nuestro Señor. Dios hizo un plan de salvación. Dios creó un plan de salvación que era necesario después de Adán y Eva. Dios hizo un plan de salvación para el ser humano. Un plan que sigue siendo hasta el día de hoy desechado por muchos. Le voy a invitar a alguien que nos acompañe al libro de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, para ver en realidad que ese plan al día de hoy podemos ver que sigue siendo desechado por muchos. Pero es un plan que hasta el día de hoy sigue siendo sostenido a través del amor de Jesucristo. ¿Quién tiene Juan 1, 11 y 12? Amén. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos aclara que ese plan de salvación sigue en existencia, sigue manteniéndose a través de Jesucristo. Que sí, Él vino por su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Que sí, la invitación sigue expuesta hasta el día de hoy para todos, pero hay muchos que no lo quieren. Pero que sí, tenemos una tarea como creyentes, como cristianos, que es de lo que estamos hablando esta mañana, que es la gran comisión, que es el compromiso de simplemente compartir a aquellos que no conocen de Jesucristo, a aquellos que no han aceptado a Jesucristo, a aquellos que no han oído de Jesucristo. ¿Cómo es que podríamos nosotros recibirle? ¿O cómo es que nosotros en algún momento de nuestra vida le recibimos? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Cómo es que nosotros recibimos ese plan de salvación?
Esa es la decisión. Esa es la decisión, pero ¿cómo en sí nosotros, cómo lo recibimos? ¿A través de qué? Del oír. Esta persona, el ejemplo que les di, fue a través del oír. Y ahí es donde entra el compromiso que nosotros tenemos. ¿Cómo oirán los que no han oído? ¿Quién irá? ¿Quién les compartirá? Lo que pudimos recibirlo y los que lo hemos recibido no ha sido por lo bueno que seamos o por lo que hayamos hecho intencionalmente. Lo hemos recibido simplemente a través de la gracia de Dios, a través del amor que Él ha tenido para con nosotros, a través de su Hijo amado Jesucristo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Una persona que confiesa que Jesús no es solo un profeta de la antigüedad o un maestro de moral o simplemente un ser espiritual, sino el Señor, esto es, que es Dios mismo, que es soberano sobre todas las cosas y que reconoce que Él fue a la cruz y murió por sus pecados y al resucitar venció a la muerte. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, que aquella persona que reconoce todo esto, que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz, resucitó y que lo confiesa, dice, será salvo. Será salvo. Es una confesión de fe que nosotros en algún momento hemos hecho. Que ahora a través de esa confesión de fe tenemos una gran responsabilidad. Que ahora nosotros a través de esa confesión de fe tenemos un gran compromiso. Un gran compromiso. Y yo sinceramente creo que el 2020 fue... ¿Qué es el 2020? Cuando va uno al oculista. ¿Qué es 2020? La vista Perfecta. Una vista perfecta. Yo creo que ese fue el año de en realidad el 2020 de reenfocar. De reenfocar nuestra perspectiva hacia el futuro. De reenfocar qué es lo que vamos a hacer. Pero ya estamos en el 2021. Yo creo que ese reenfoque ahora tiene que tomar parte de nuestro compromiso. El 2021 para mí ahora es un año de compromiso. Esperemos que sea para cada uno de nosotros. Vamos a Romanos 10, del 11 al 13. Si alguien le da lectura, por favor. Amén. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que me creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. ¿Cuántas personas que usted le ha compartido en realidad le han contestado que en realidad no saben si eso es para ellos? No, yo creo que eso no es para mí. Yo creo que yo estoy bien. Yo creo que yo no me meto con nadie, yo soy buena persona, yo hago bien, yo ayudo, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que eso que usted me está presentando no aplica para mí. Muchos se preguntan si el Evangelio es para todos los seres humanos. Muchos se siguen preguntando, porque como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No estaban dispuestos, no había esa disponibilidad, no estábamos listos, no estábamos preparados. Nuestro corazón seguía siendo de piedra. Pero si nosotros vamos en realidad a la palabra y vemos ahí en Mateo 28, capítulo 28, verso 18 al 20, porque la realidad es que todo el ser humano necesita oír el Evangelio. Todo ser humano necesita oír el Evangelio. Todo ser humano necesita oír el Evangelio. ¿De quién es el compromiso? ¿Quién está comprometido a que todo el ser humano escuche el Evangelio? La decisión no es de nosotros, hermanos. La decisión es de cada persona. La decisión la toma cada persona a quien se le comparte. Ciertamente nosotros no tenemos ese poder de ir y decirle, cambia, acepta, y que suceda al instante, no. Pero sí tenemos un compromiso de compartir. Cada persona tomará la decisión personal, propia. Debemos de compartir el Evangelio libremente con todo aquel que quiera oír, con todo aquel que esté dispuesto. No, es que a veces hay que hacer otras cosas antes de, para que esa persona esté dispuesta. Y ya hemos hablado de eso anteriormente, en los compromisos que hemos hecho, de estudiar la palabra, de la oración, de la adoración. Eso es parte del compromiso que en algún momento va a cambiar la perspectiva de la persona a la que le vamos a compartir. Dice Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Jesucristo dice en esas palabras, dice, todo el poder lo tengo yo, toda la potestad, todo el poder, el Padre me lo dio. En los cielos y en la tierra, en todo lugar. Y entonces dice, por tanto, nos está dando un mandato. No nos está dando una opción. Nos está dando un mandato. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id. Eso conlleva a muchas cosas. Pero la más importante es entrar en acción. Es entrar en acción. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Ese es el compromiso que nosotros hemos adquirido a través de nuestra confesión de fe, a través de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es un mandato, no es una opción. No es de si yo quiero o si yo puedo, o a ver si me siento bien para ir. Es el mandato de Jesucristo.
Es el mandato en el que creemos y que seguimos, en el que está puesta nuestra fe. Y que simplemente tenemos que obedecer. Es un mandato, es entrar en acción, es darle seguimiento, es ir en obediencia. La palabra no nos dice, ok, aceptaste a Jesucristo. Oh, ve y prepárate 10, 20 años. No lo dice la palabra. Dice, ve, simplemente ve, ir y hacer discípulos. No nos dice que sí, ok, qué buena es la preparación para todo aquel que esté dispuesto a prepararse. Pero no simplemente tenemos que esperar a ver si nosotros estamos listos para ir y compartirle a alguien. Tenemos que ir. Tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que ir y compartir. Tenemos que ir y después de compartir a todos aquellos que acepten, darle un seguimiento. Que haya una continuidad. Ir y hacer discípulos. Acá dice abajo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, para algunos de nosotros la preparación es importante y es necesaria, pero que no sea eso lo que nos esté deteniendo para ir y compartir. Es que no estoy listo, es que no me he preparado, es que ¿cómo le hago? Es que simplemente tienes que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios sigue haciendo en tu vida, lo que Dios seguirá haciendo en tu vida. ¿Por qué es que vamos? ¿Por qué es que a veces no tenemos que atorarnos ahí en la preparación? Porque la palabra nos lo dice Jesucristo mismo, dice, y yo estaré con vosotros. No vamos porque nosotros seamos mejores que alguien más. No vamos porque nosotros lo sepamos todo. Vamos porque Jesucristo está con nosotros. Vamos porque Jesucristo es la promesa de Él que estará con nosotros cada que estemos dispuestos a ir hasta el fin del mundo, todos los días. El mandato del Señor es un compromiso, es una responsabilidad para todos los cristianos. El Señor nos llama a ir. Esto es movernos de donde estamos, salir de nuestra comodidad, salir de ese lugar cómodo donde estamos y nos sentimos bien. Eso es ir. Pero hermano, es que está haciendo frío. Pero hermano, es que ya vienen los tiempos de calor. Pero hermano, es que no me da tiempo. El compromiso es ir, es salir de nuestra comodidad, es salir de ese lugar donde nos sentimos bien, es salir de nuestra zona de comodidad para ir hacia el lugar donde encontremos personas que no han oído del Evangelio. Es ir y compartir. ¿A dónde estarán esas personas? ¿A dónde? De acuerdo al mandato, de acuerdo a la gran comisión, están por todos lados. En todas las naciones, en todos los pueblos, en todos los lugares. Tenemos algunos vecinos tal vez, tenemos algunos familiares. Tenemos algunos compañeros de trabajo. Por todos lados.
De todos lados vendrán esas personas. Por todos lados se nos atravesarán esas personas. Dice el llamado, dice en todas las naciones, de todo el mundo. Debido a que los cristianos han sido fieles en ir a todas las naciones de la tierra. Y como dice en Hechos 1:8, dice empezando ¿por dónde? Por Jerusalén, por Judea y por Samaria. Y por todo el mundo. Por Jerusalén. ¿Verdad? Hace rato dije, ya nos fuimos hasta China, porque hay que ir a todas las naciones. ¿Y dónde estaban los discípulos en aquel tiempo? En Jerusalén, dice, comenzando por el lugar donde tú estás. Comenzando por tu lugar de donde habitas. Comenzando por el principio. Judea. Los lugares circunvecinos, los lugares un poquito más alejados. Y aquí viene lo bueno. Por Samaria. Por Samaria. Por aquellos lugares donde nadie quiere ir. Por aquellos lugares donde los judíos decían, ahí yo no entro ni a empujones. Pero ese es el mandato de Jesucristo, empezar en nuestro lugar donde estamos y continuar con los lugares circunvecinos y después a los lugares, sí, donde nadie quiere ir. Donde nadie quiere entrar, con las personas que nadie quiere conversar, con las personas que tal vez se ven de mal genio o de mala facha, pero que es necesario compartirles el evangelio. ¿Cuál será el resultado de esto? ¿Cuál será el resultado de si nosotros estamos dispuestos a ir y compartir a todo el mundo? Al final de los tiempos veremos personas reunidas de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:9, que estarán delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Personas de toda clase de personas, de todas culturas, de todos colores, de todos lenguajes. Ese será el resultado. ¿Cuál es la diferencia entonces el día de hoy? ¿Por qué estamos hablando en el tiempo de Jesucristo? ¿Por qué estamos hablando en el tiempo de los discípulos? ¿Cuál es la diferencia el día de hoy? En el tiempo de Pablo estaba la gran diferencia estaba entre los judíos y los gentiles. ¿Verdad? Y eso fue lo que le fue encomendado al apóstol Pablo. Ir con los gentiles. Y esa era la gran diferencia entre uno y el otro. Porque los gentiles y los judíos ni siquiera se juntaban. Un judío consideraba inmundo estar en la casa de un gentil. Pero el evangelio echó abajo esos muros. Dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa cuál sea tu lenguaje, no importa cuál sea tu raza, no importa cuál sea tu cultura. Si tú has hecho esa profesión de fe, eres parte de la familia de Dios. Y entonces, si llegamos al compromiso, y eso lo vamos a ver aquí en Romanos 10,
verso 14 al 17. ¿Quién le da lectura? Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos lo expone de una manera que con una serie de preguntas. Nos lo expone, pero al final en realidad lo que nos está preguntando en realidad, ¿quién es el que está comprometido? A pesar del esfuerzo de la evangelización de muchas iglesias y cristianos alrededor del mundo, todavía queda mucha gente por alcanzar con el evangelio. Muchísima gente. Y tal vez cuando hablamos de muchísima gente, tal vez estamos pensando en aquellas personas que viven en los lugares apartados, en la selva, en las montañas, donde nunca ni siquiera han bajado a la ciudad, ni siquiera conocen un pueblo, que viven apartados y separados. Pero ¿qué podríamos decir nosotros de nuestros familiares? O de nuestros vecinos, o de nuestros compañeros de trabajo, o de estudio, o de aquellos que simplemente comparten tiempo con nosotros, pero que nunca han escuchado del evangelio, pero que nunca se les ha compartido del evangelio, porque hemos simplemente ocupado nuestro tiempo en hablar de noticias y de tragedias y de cosas que siguen sucediendo en el mundo, y no les hemos hablado de lo más importante que deben de saber. Estas preguntas que el apóstol Pablo hace encierran en sí mismas la respuesta. Porque sabemos que sin predicación no se oirá el evangelio. Y si no se escucha el mensaje, entonces no será posible creer. Y si alguien no ha creído, no podrá tener comunión con Dios. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué no han creído? Porque no quieren creer, hermano. ¿Les ha compartido? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído porque no se les ha compartido. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha tomado el compromiso de ir y compartir? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Estamos esperando ser enviados, hermanos? ¿Quién nos ha enviado? Jesucristo mismo nos envió, Jesucristo mismo nos dio la gran comisión. Y simplemente dijo, vayan. Y hacer discípulos, porque dice, porque a mí se me ha dado toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Simplemente ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Pablo hace estas preguntas para enseñar una verdad a la iglesia de Roma. Pablo hace estas preguntas para el día de hoy enseñarle una verdad a la iglesia de Ferro. Una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que necesitamos llevar el evangelio. Que necesitamos compartirlo a todas las naciones, a todo el mundo, a todas las personas que se nos atraviesan, a todas las personas con las que compartimos, a todas las personas con las que hablamos. Y al final ahí el verso 16, la segunda parte, dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Se trata de una gran responsabilidad, hermanos. Se trata de una gran responsabilidad que hemos adquirido a través de nuestra profesión de fe. Pero aparte de ser una responsabilidad, también es un gran privilegio. Como lo dice el verso 15, es un gran privilegio porque dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Finalmente el compromiso es nuestro. La respuesta es personal. Pero el compromiso es nuestro. Como iglesia, como seguidores de Jesucristo, ese es nuestro compromiso. De llevar su misión. Finalmente, a pesar del compromiso de la iglesia y de muchos cristianos que responden al mandato de ir y predicar el evangelio, la respuesta siempre estará en manos del individuo que escuche el mensaje. La verdad es que no todos creerán al anuncio de las buenas nuevas, pero siempre la fe será por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ese es nuestro compromiso, hermanos. Simplemente llevarlo. Nosotros no podemos convertir a nadie, nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el compromiso es compartir. A mí no me gusta dar malas noticias, pero al día de hoy les tengo una. Durante 7 semanas hemos hablado del compromiso. Y si nosotros como creyentes no hemos hecho el compromiso con Dios, este último compromiso no va a funcionar. Hemos hecho, y esperamos, y es nuestra oración, que hayamos hecho ese compromiso. Hemos hecho un compromiso con Cristo de obediencia y confianza. Ese fue uno de los primeros compromisos de los que hablamos. De simplemente obedecerlo y confiar en Él. Hemos hecho un compromiso de simplemente estudiar la palabra de Dios día a día. Hemos hecho un compromiso de servir dentro de la iglesia, ser parte de la iglesia y servir en ella. Otro compromiso fue el compromiso de oración, los unos por los otros, como iglesia, y por los que no conocemos en otras iglesias, y por los que no conocemos en todo el mundo, que están sirviéndole a Dios y que están buscando de Él. La semana pasada hicimos el compromiso de adorar a Dios, de la adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? Lo adoramos con estudiar la palabra, lo adoramos en la oración, lo adoramos en la alabanza, lo adoramos con nuestra vida personal. Ese es el compromiso. Si no hemos llegado a todos estos compromisos, el compromiso de ir y compartir no
va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. Entonces ese es el llamado que nos hace Jesucristo. A través de la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Y las cosas no van a pasar porque nosotros seamos mejor que alguien. Las cosas no van a pasar porque digamos que yo le hablé a 1000 y el hermano nomás le habló a 2. Eso no hace una diferencia. Las cosas van a pasar porque dice Jesucristo, su promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es porque las cosas van a suceder, porque Él está con nosotros. Entonces, ese es el compromiso, hermanos. 2021, año de compromiso para cada uno de nosotros. Y que no sea el único año, sino que sea de aquí en adelante, que podamos tomar el compromiso de servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Para terminar, 1 Corintios 9, 16 y 17. Que también Pablo la escribió. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que no es una opción. Lo hagamos de buenas o de malas, el mandato sigue ahí. Es nuestra decisión, hermanos. Que Dios me los bendiga.